padrísimo, interesante el tema de las finanzas y más como estamos viviendo ahorita el mundo tan loco, caray, estamos platicando con Bruno que pues todo tranquilo 2019 y pues bueno, enero y de repente se viene la pandemia y pues bueno, es un evento, digamos, disruptivo del mundo y pues bueno, nos puso de cabeza, afortunadamente hubo un proceso de adaptación inmediato, auxiliándonos en las tecnologías para poder enfrentar esto, pero pues lo interesante es que, caray, o sea, ¿cómo es posible que estas alturas de la humanidad en el siglo XXI pues sigan existiendo este tipo de pandemias como el COVID? Y le decía a Bruno, oye, pues se habla de la peste bubónica ahí por ahí de 1600 y la gran fiebre española ahí por ahí de 1918 y pues bueno, después de todos estos avances que han habido en la medicina, pues es increíble que de repente nos ataque esta epidemia, esta contingencia de salud y se expanda tan rápidamente en el mundo y pues bueno, ya comprendemos todos los efectos de la globalización y pues bueno, antes de empezar, les quiero compartir un dicho y dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo y pues bueno, esto ya lo vivimos hace 100 años y hay bastante información para aprender cómo sortear de mejor forma la pandemia. Y pues bueno, empezamos. Bienvenidos a Estrategia Financiera para las Empresas, un enfoque en épocas complicadas. Y vamos a tratar un tema muy, muy puntual a la parte final de la exposición, que es el análisis financiero de Alsea, este gran operador de franquicias aquí en México de Starbucks, Domino's Pizza. Y pues bueno, vamos a hablar por qué es importante cuidar el tema del nivel de endeudamiento de las empresas. ¿Sí? Y pues bueno, comenzamos. Esta es rápidamente la agenda. Vamos a empezar con la introducción. Después vamos a platicar un poquito del tema teórico, estrategias de crecimiento y la forma en que financian las empresas esta estrategia. Vamos a analizar el caso Alsea y finalmente vamos a ver la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, entonces empezamos y pues bueno, ¿qué ha detonado la pandemia? Pues la caída más fuerte del Producto Interno Bruto de México en los últimos 80 años, ¿sí? En la Gran Depresión de Estados Unidos, por ahí del 1932, la economía cayó mexicana alrededor de 14% y producto de la pandemia, pues bueno, ya salió el dato actualizado, caímos 8,5%, o sea, es un dato sin considerar la Gran Depresión, o sea, que no había experimentado México, o sea, ni siquiera esas grandes épocas de crisis de allá de los 70 con López Portillo o con Miguel de la Madrid o con ya los más jóvenes que estamos por acá, en la crisis del 95, el efecto tequila, esta caída del 6,5%, o la gran crisis financiera del 2008, que pues bueno, la gran mayoría de acá ya la vivimos de manera consciente, pues una caída aquí del PIB mexicano alrededor del 5,5%. Entonces, sí es una caída bastante fuerte. Sí, desgraciadamente esta caída de la economía mexicana ha traído que millones de personas hayan perdido su empleo y algo muy grave que es, digamos, la migración de la economía formal a la informal y no le hace nada bien al país, ¿sí? Miles de empresas han cerrado. Ayer tuve una interesantísima plática con un chef propietario de uno de los restaurantes, de los mejores restaurantes de Monterrey, y me dice, híjole, Julio, estamos haciendo mil esfuerzos por mantener abiertos nuestros restaurantes y una gran serie de medidas de control de costos, bastante innovación con creatividad, es decir, oye, ¿sabes qué? A pesar de la caída que has tenido de tus ingresos, ¿cómo le haces para enfrentar el gasto? Entonces, digamos, ellos han sido personas bastante organizadas, bastante bien administradas en el negocio, muy conservador y pues bueno, no se vieron en la necesidad de despedir una sola persona
Sin embargo, el sector restaurantero de Monterrey y de todo el país, pues terriblemente afectado, muchos restaurantes cerrados. Entonces, esa es la situación actual. No ha habido ningún apoyo fiscal por parte del gobierno federal, o sea, al contrario, se ha vuelto más, más duro en el tema de cobranza de impuestos. Y pues bueno, la teoría económica nos menciona que en situaciones complicadas como la actual, pues se vale hacer lo contrario a hacer disciplina fiscal, es bajar los impuestos, aumentar el gasto público para detonar el crecimiento económico. Y pues bueno, nada más para que se den una idea y vean las dimensiones. En Alemania el gobierno más o menos metió a la economía de gasto público alrededor del 20% de la economía, de Estados Unidos alrededor del 10%, y México saquen la lupa del 0.5%. Entonces, es un tema muy retador para todas las empresas y ahorita vamos a ver cómo es que aquellas empresas con una fortaleza financiera pues han salido, digamos, menos golpeadas ahorita en la pandemia, se han visto menos estresadas en su operación. Y pues bueno, vamos a ver ahorita con el caso cuáles son las bondades de que las empresas tengan un perfil con un bajo nivel de endeudamiento, ¿sí? Algo muy, muy curioso es esto, o sea, les va a sonar hasta chistoso el término cisnes negros, ¿sí? O sea, los cisnes negros han aparecido y tú dices, oye, ¿qué es un cisne negro? Pues bueno, la gran mayoría, si no es el 99.99% de los cisnes son blancos y de repente aparece un cisne negro, pues bueno, eso es lo que estamos viviendo actualmente, o sea, la normalidad que representa el cisne negro entre la gran cantidad de cisnes blancos es lo que estamos viviendo actualmente y evidentemente esta situación genera bastante estrés en las finanzas de las empresas, es decir, oye, no estoy cobrando, no puedo pagarle a mis proveedores, no estoy vendiendo, entonces, pues, ¿cómo le voy a hacer para pagarle al banco? ¿Cómo le voy a hacer para pagar a Hacienda, mis compromisos financieros? Entonces, el tema de finanzas ha estado bastante estresado, no se diga la operación de los negocios, o sea, con estos cambios brutales de que abre de lunes a viernes nada más y de 8 a 10 de la noche y luego te bajo el horario a 8 a 7 de la noche y puedes abrir el sábado, pero el domingo no, y luego con todos esos cambios, imagínense qué difícil es administrar un negocio. Algo también que les quiero compartir en el proceso de planeación financiera o dentro de las finanzas de las empresas, incluso uno como ser humano, pues subestimamos realmente la presentación de este tipo de eventos negativos que pudieran afectar la capacidad de pago de los compromisos financieros, ¿sí? O sea, ahorita vamos a platicar un poquitín de más, o sea, los que están aquí en finanzas, tesorería, pues siempre se presupuesta o se hace la planeación financiera, se hace el diagnóstico financiero en la empresa de manera inercial. O sea, lo del año pasado le sumas un crecimiento de 3-4% y ya está. Pero no sé, es muy difícil también como seres humanos que contemplemos la probabilidad de ocurrencia de un evento negativo. Siempre nos vamos en esa mezcla del escenario conservador y optimista y es algo normal como ser humano. Nadie le gusta pensar lo negativo. Sin embargo, de repente hay que considerar el tema negativo. ¿Por qué? Porque si somos conscientes de la probabilidad, que no sabemos cuál es la probabilidad, pero sí la existencia de un evento de ese tipo, pues debemos estar preparados, ¿sí? Entonces, como dicen, más vale hombre preparado vale por dos. Bueno, ¿qué son los cisnes negros? ¿Sí? Hay un autor que se llama Nassim Taleb que menciona los cisnes negros son sucesos inesperados o sorpresivos que estas son las tres condiciones que pueden tener. Tienen un impacto desproporcionado, un alto alcance y principalmente son difíciles de predecir, ¿sí? Entonces, pues, imagínense, el tema del COVID, nadie pensaba de que una pandemia llegara a tener impacto
global que ha tenido actualmente. O sea, usualmente las últimas pandemias que han habido después de la gran gripe española, pues han sido muy focalizadas, la mayoría en Asia, el SARS por ahí del 2002, 2003, muy focalizado y contenido aparte de Hong Kong y al sur de China, nada más. Tuvimos el H1N1 aquí en México, también muy bien manejado por el gobierno, y pues bueno, ese cerco que hubo del gobierno, pues evitó que se expandiera hacia otros países. Tenemos el chikungunya y pues bueno, todas las pestes y todas las enfermedades que han habido en África, desgraciadamente, pero bueno, muy focalizadas en esos países. No habíamos tenido un evento de contingencia de salud global, o sea, último fue en 1920. Igual, o sea, en el tema de financiero, pues la gran crisis financiera del 2008-2009 fue un parteaguas bastante interesante. Previo a eso, las crisis eran muy focalizadas en regiones, usualmente los mal portados como los mercados emergentes tipo México, Brasil, Argentina, algún otro país por ahí de Asia como Indonesia, Malasia, que tuvieron su crisis en el 97, la crisis rusa, pero todo muy focalizado, y a partir de la gran crisis del 2008-2009, pues bueno, fue un fenómeno financiero que se exportó prácticamente a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, eso está ocurriendo actualmente. Ya los eventos desgraciadamente negativos pues se están expandiendo para todo el mundo. Y pues bueno, esto tiene que ver todo el tema de la globalización también. Segundo, modelos estadísticos no le asignan la probabilidad de ocurrencia. Pues sí, o sea, imagínense, tienen una serie de 1000 datos y dentro de esos 1000 datos hay un evento negativo. Pues bueno, 1 entre 1000, pues la probabilidad pues tiende a 0, entonces no se considera esa probabilidad de ocurrencia en los modelos financieros, tan sencillos como complicados como los que han considerado ustedes, pero no los consideramos. ¿Por qué? Porque dice, ay, la probabilidad 1 entre 1000 no pasa nada, y vean lo que sucede. Y es también un tema de conductual, o sea, el tema del COVID es bien interesante cuando inició. Incluso actualmente dicen, no, pues yo no me preocupo, o sea, ¿cuántos hay ahorita contagiados en México? Pues bueno, 1,5 millones, según los datos de mentirita del gobierno. 1,5 millones entre una población de 130, dice, pues bueno, es 1%, y dice, bueno, la probabilidad de que alguien se contagie, pues es 1%, realmente es muy baja. Y usualmente, ¿qué es lo que hace? Pues te relajas y sales a la calle, pero pues te enfermas. Creo que a todos, y espero no les haya sucedido en sus seres queridos, pero al menos en nuestros círculos de amistades cercanos, pues tenemos personas que se han contagiado. Incluso en mi caso, pues he tenido 2 amistades que han fallecido de mi edad, o sea, una gran cantidad también de conocidos que se han enfermado. Entonces, pues, siempre hay que considerar la ocurrencia de ese evento y comportarse o planearse en el tema de la finanza de la empresa como si fuera a ocurrir. ¿Por qué? Para que no le agarren con los dedos en la puerta a uno, ¿sí? ¿Qué más? Los sesgos psicológicos y conductuales nos evitan estimar o pensar en términos, perdón, pensar en este tipo de eventos atípicos que han existido en la historia. O sea, dicen, no, pues las guerras mundiales, pues bueno, pues les tocaron allá a los abuelos, pero pues no sabemos, capaz nos toca una guerra mundial dentro de 10, 20 años, ¿sí? Y pues bueno, siempre como seres humanos, pues tratamos de evitar lo negativo y siempre nos vamos por lo bonito. Y digo, no hay que pecar de pesimista ni de negativo, sino de un optimismo moderado y considerado, oye, ¿sabes qué? Pues puede ocurrir esto y hay que prepararse, ¿sí? Entonces, vean, este tipo de eventos, como hemos platicado, han abundado a partir de la crisis del 2008-2009, ¿sí? Tenemos ejemplos como la primavera árabe, o sea, interesantísimo. O sea, ¿cómo es posible que en esos países, la gran mayoría de musulmanes, que bajo dictaduras militares o gobiernos autoritarios, aplastaba a la población por 20, 30, 40 años,
y de repente explote ese descontento social y tire a los gobiernos. O sea, todo empezó por un tema, vean, cómo es que un tema ajeno a la política local de esos países detonó estos cambios. O sea, el tema de la primavera árabe empezó en Túnez y Egipto y todo debido a qué. Pues bueno, ocurrió un evento, vean, no tiene nada de relación, pero sí tiene impacto. Hubo un proceso de, digamos, la producción de trigo en Canadá bajó bastante por la sequía y aparte en Rusia, que también es uno de los grandes productores de trigo, sufrieron incendios, ¿sí? Entonces cayó bastante la producción mundial de trigo y pues bueno, los países árabes son grandes consumidores de trigo, entonces es como nosotros la tortilla, para ellos el trigo, o sea, el pan pita y todo eso, pues bueno, o sea, imagínense poblaciones con un nivel de poder adquisitivo muy bajo y de repente se van por los cielos los precios de alimentos y pues bueno, eso detonó el descontento social, todas esas manifestaciones y pues bueno, Gaddafi, o sea, nadie pensaba que Gaddafi iba a perder el poder, pues bueno, Gaddafi fue derrocado, Hosni Mubarak en Egipto con 30 años en el poder también, y pues bueno, esto ocurre, ¿sí? ¿Qué impacto tiene en el mundo? Pues bueno, estamos hablando en la zona más caliente del mundo, que es Medio Oriente, es un polvorín y pues se imaginarán, son los principales productores de petróleo y pues bueno, el petróleo se fue por los cielos, ¿sí? Tenemos otro evento como el Deepwater Horizon de British Petroleum, este derrame petrolero, imagínense, o sea, ustedes siendo directores o personal de British Petroleum de finanzas, pues nunca habías considerado un evento de este tipo y fue catastrófico, o sea, realmente catastrófico y British Petroleum estuvo al borde de la quiebra. ¿Por qué? Porque el monto de reparación por los daños, ahorita vamos a ver un monto, pues prácticamente quebraba cualquier empresa. Tenemos la explosión de Fukushima, desastres naturales y pues bueno, actualmente pandemias como el COVID, ¿sí? Entonces aquí vienen algunos datos, ¿sí? Y pues bueno, vean, 65 billones de dólares le salió el chastecito a British Petroleum. ¿Qué vemos actualmente? Pues bueno, la normalidad se ha convertido en la nueva normalidad, ¿sí? O sea, a partir del 2008, como les mencionaba, ¿sí? Ha habido un incremento tremendo en los riesgos, tanto económicos, financieros, geopolíticos, disruptivos del negocio, desastres naturales, pandemia. Créeme, yo tengo 41 años y de lo que tengo conciencia de los 4 a los 30 años, pues no me había tocado tantos eventos negativos juntos, o sea, desde la crisis del 2008-2009, primavera árabe, todo el enfrentamiento que hay en nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte, disruptivo del negocio, como todo este tema del comercio digital, desastres naturales, como erupciones volcánicas en Chile, que pues bueno, hizo un efecto negativo y al final del año pues hubo un proceso de recuperación bastante interesante. Entonces, también después hay que mantenernos positivos, después, como dice Shakira, después de la tormenta siempre sale el sol, ¿sí? Y pues bueno, ¿en qué afecta todo esto? Pues afecta la probabilidad de sobrevivencia de las empresas. Incrementa el riesgo, disminuye la probabilidad de supervivencia de las empresas. ¿Por qué? Porque se afecta la capacidad de pago, hay afectación en las ventas y se hace un ciclo perpetuo de la deuda. Bueno, entonces el COVID, pues otro cisne negro, ¿qué ha ocurrido? Pues bueno, ha tenido efectos, vean lo curioso, efectos positivos y negativos. ¿Quiénes se han visto beneficiadas? Pues las empresas tecnológicas y el homestay. Basta ver que pues la gran cantidad de usuarios que está captando Zoom, la explotación de redes sociales, todo eso. Y pues bueno, tenemos a la parte negativa que les ha ido terriblemente mal, a hoteles, turismo, aerolíneas, comercio físico no esencial, es decir, retail, Liverpool, las tiendas físicas, restaurantes y pues bueno, aquí es lo que debemos de ver, o sea, empresas endeudadas tienen un riesgo alto de desaparecer y empresas no endeudadas son afectadas, pero pues tienen un watershed bastante fuerte que los hace aguantar. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esto y es lo que les quiero vender la idea. O sea,
siempre hay que cuidar los niveles de endeudamiento de las empresas, ¿sí? Vean, esto es el caso de Aeroméxico y el aeropuerto del sureste, ambos en el sector aeronáutico y pues bueno, imagínense caídas de 80% o 90% del tráfico en el segundo trimestre del 2020, ¿sí? Aeroméxico una caída de 58% en ventas y Aeropuerto del Sureste de 31%, ¿sí? Utilidad neta, pues vean la pérdida brutal que ha tenido Aeroméxico y a pesar de esa caída tan fuerte de los ingresos, Aeropuerto del Sureste pues tiene una rentabilidad bastante interesante, o sea, ha caído, a pesar de que ha caído 64% las utilidades, vean, tienen números positivos envidiables, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Aeroméxico tiene un nivel de endeudamiento altísimo, o sea, usualmente el sector de aerolíneas es sumamente endeudado y en cambio los aeropuertos son, le llaman las vacas efectivas y siempre las administraciones de los aeropuertos son bastante conservadores y el nivel de deuda es bastante bajo, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, el resultado de tener un endeudamiento alto en el peor momento, pues hoy estamos viendo el peor momento, pues Aeroméxico está en Chapter 11 o el equivalente al concurso mercantil mexicano, pero en Estados Unidos. Es decir, pues bueno, está renegociando con los proveedores para no cerrar las puertas, perdón, con los acreedores. En cambio, Azul pues empieza un proceso de recuperación operativa. ¿Se preocupa? La verdad no. O sea, es un negocio que puede operar años con caídas de 70-80% ingresos y no pasa nada, ¿sí? Vean, este es el desempeño del precio de la acción de Aeroméxico. Previa COVID estaba a 14 pesos y su mínimo de 4.24, que fue cuando se declaró en concurso mercantil y pues ya rebotó un poquito en todo este proceso ya de renegociación de deuda que tiene Aeroméxico, pero es un proceso sumamente doloroso y necesario. ¿Por qué? Porque primero, imagínense, ustedes son alguien como Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, pues prácticamente tienes la espada de Damocles encima. O sea, si no logras negociar algún acuerdo de reducción de sueldos con los sindicatos, pues es perder el financiamiento de rescate que ha recibido del Fondo Apolo de Estados Unidos y pues bueno, cerrar las puertas como ya está cerquita de hacerlo Interjet, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de endeudamiento y vean, el precio de la acción de Azur cayó 40% y ya pues prácticamente a finales de año estaba casi igual que previo a la pandemia. ¿Y por qué, Julio? Pues porque tienen un nivel de endeudamiento muy, muy bajo, si no es que nulo, y la probabilidad de quiebra o la probabilidad de incumplir los compromisos financieros, pues son nulos. Lo trasladamos a uno como persona, o sea, aquella persona que pues hoy estaba leyendo unos datos muy tristes, el sueldo promedio en México de un profesionista hombre 15,000 pesos, mujer 12,000 pesos, la deuda promedio en tarjeta de crédito, nada más joven, en tarjeta de crédito para el hombre 150,000 pesos y la mujer 130,000 pesos. ¿De dónde se va a sacar dinero con un sueldo de ese nivel para pagar ese nivel de deuda? Nada más en tarjeta de crédito, no considerando el crédito automotriz y no considerando el crédito hipotecario. Imagínense cómo es vivir con una gran cantidad de deuda encima. Siendo personal, les comparto, pues yo, imagínense, teniendo cero deuda, a veces me cuesta conseguir el sueño, imagínense una persona con un nivel de deuda. Y pues bueno, esto que estamos platicando, se los quiero también que lo trasladen al ámbito personal. ¿Sí? Y pues bueno, vean aquí esta es la situación financiera de Azur. Activos 62,000 son todos los bienes y pasivos son las obligaciones o deuda, vean, muy, muy bajitos, ¿sí? Aeroméxico, vean, activos 91,000, pasivos 115,000, o sea, prácticamente quienes son los dueños de Aeroméxico, pues son los bancos, ¿sí? O sea, pero esta es una empresa en quiebra técnica, entonces siempre hay que cuidar los que son finanzas, los que están en contabilidad en las empresas, en tesorería, etcétera. Pues bueno, siempre hay que cuidar tener un balance sano, es decir, con bajo nivel de endeudamiento,
tener un estado de resultados con una rentabilidad bastante interesante, ¿sí? Si se puede arriba de tus peers, de tus competidores, que sea lo suficiente para cubrir, uno, pago de intereses si tienes deuda, dos, tu presupuesto de inversión o CAPEX, que pues bueno, tienes que hacer inversión de manera constante, si no, tu negocio pues se va deteriorando y pues solito cierras. Entonces, te tiene que alcanzar para eso el dinero, te tiene que alcanzar para pagar impuestos y pues para darle un rendimiento aceptable a tus inversionistas. Entonces, bueno, siempre hay que fijar eso, el tema, aparte del tema de la solvencia financiera o de una estructura financiera con bajo nivel de deuda, siempre hay que ver que la empresa tenga una rentabilidad interesante, ¿sí? Bueno, rapidito, estrategias de crecimiento y su financiamiento. Bueno, las empresas, ¿cómo pueden crecer? Pueden crecer de manera orgánica o vía fusiones y adquisiciones, ¿sí? Ambas tienen sus pros y sus contras, ¿sí? Crecimiento orgánico, pues bueno, empresas como Lala, vean, el tema de la pandemia, increíble. Aumento de las ventas en el tercer trimestre. Lala nunca ha vendido tanta leche como en el tercer trimestre del año pasado. 15% subieron las ventas de leche Lala de un año a otro. En plena pandemia, pues bueno, estamos encerrados y nos da bastante hambre, ¿sí? Eso es crecimiento orgánico debido a que, pues bueno, una mezcla de un incremento de 5% en el precio de los productos y otro 5% en el incremento en el volumen. Sí tenemos aumentos, también se puede crecer de manera orgánica a través de aumento de productos, marcas o SKU. Todos tenemos la idea de Microsoft, pues el software. Realmente el driver de crecimiento, lo que está detonando valor en Microsoft son los servicios de nubes, ¿sí? Entonces, vean, la nube ha crecido 26% contra productos 6.6% y podría en el consolidado dar un 16.71%. Entonces, si les preguntara, oye, ¿dónde está el driver de crecimiento? ¿Dónde está lo que le está metiendo turbo a Microsoft? Pues está en la parte de servicios. Y el tema también de incremento por cobertura geográfica, como OXXO, pues temporadas normales, un plan de apertura de 1,200 unidades por año, ¿sí? Empresas que crecen vía adquisición, Cemex, Bimbo, Arca Continental y fusiones también, Arca. Los gente de Monterrey conocerá que antes los embotelladores locales eran Arca, se fusionó con el grupo Continental de Tampico y pues bueno, nació Arca Continental, que pues bueno, las ventas de estar cada uno en individual pues casi se doblaron, ¿sí? Y pues bueno, es el segundo embotellador más grande del mundo después de Coca-Cola FEMSA. Bueno, que hay que tener cuidado, vean, en todo este proceso de crecimiento, ¿de dónde va a salir el dinero para crecer? O te endeudas o le metes capital, ¿sí? No hay de otra, ¿sí? La parte de endeudamiento es o pides préstamos a los bancos, te financias con proveedores, ¿sí? Y usualmente se tiende a abusar de los préstamos bancarios y es lo que mete en problemas a las empresas, ¿sí? La otra forma más sana de crecer, pues es a través del capital. Ni modo, si inversionistas aporten, hay que tener empresa sana, ¿sí? O reinvertir las utilidades. Entonces, evidentemente, pues, ¿dónde les gustaría estar? En una empresa con bastante deuda y no poder dormir, una empresa muy, muy capitalizada, durmiendo a piernas sueltas, ¿sí? Y pues bueno, empezamos el caso de Alsea y vamos a ver cuáles son el pecado de Alsea. Sí, o sea, Alsea es una empresa que ha crecido horrores, o sea, trae planes de expansiones bastante interesantes, tanto vía apertura de unidades como la parte de adquisiciones. Ellos han sido muy activos en la parte de adquisiciones, han adquirido, aquí les pongo, bueno, ustedes, me voy a saltar esta filmina, ya saben, Alsea, pues es el master franchise de Domino's Pizza en México, de Starbucks, Burger King, Chili's, P.F. Chang, Italianis y Beef. Estos son los core brands y pues bueno, tiene estos que son los complementarios, pero bueno, el fuerte es Domino's y Starbucks y la parte de Beef, ¿sí? Entonces, vean, ¿qué es Alsea? Alsea tiene 4,200
1.220 unidades, principalmente son Domino's Pizza y Starbucks, y pues bueno, el resto. Y vean, ¿qué quiere decir? De los que han abierto sin restricciones, pues prácticamente es Domino's Pizza. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus ventas, pues, son pedidos a domicilio. Pero vean, 1.200, 3.000 unidades de negocios tuyos están sujetos a las aperturas y cierres, ¿sí? Alsea tiene presencia en México, en Latinoamérica y en Europa. Y pues bueno, este es el historial de adquisiciones que les quiero comentar. Siempre vean, cuando están en las empresas hay hambre de crecer y pues claro que sí, o sea, lo que cree es crecer. ¿Por qué? Porque crecer puede implicar aumentar de valor de empresa o crear riqueza, pero pues podemos caer en pecados y crecer principalmente a través del endeudamiento y pues bueno, meter en serios aprietos a la empresa. Rapidito, este es el historial de adquisiciones de Alsea en los últimos años. Estas son las más fuertes. Imagínense, en 2013 adquirió Vips por 8.200 millones de pesos. En ese tiempo más o menos 500 millones de dólares. Más 200 millones de euros de la operación en Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 200 millones de euros. Y Vips es un restaurante, no es el mismo Vips de acá, pero es un restaurante similar en España, 575 millones de euros. Imagínense, en los últimos años, previo a la pandemia, la empresa se endeudó más o menos 700 millones de dólares. ¿Sí? Y sorpresa, vean, esta es la evolución de los indicadores financieros de Alsea. Las ventas han crecido 338%. Dices, oye, súper bien, la empresa ha crecido 300% en los últimos 7 años, pues nada más Google o Amazon o Facebook, o sea, también. Pero ¿a costa de qué? De un deterioro bastante fuerte en las finanzas del negocio. ¿Por qué? Porque la deuda financiera brincó, vean, de 2.473 millones de pesos a 25.000 millones de pesos. O sea, se multiplicó por 10 el tamaño de la deuda. ¿Sí? Entonces, ya se imaginarán la gran cantidad de compromisos financieros que tiene Alsea. Entonces, vean cómo es que a un inicio el precio de la acción pues está entre 5 o 6 pesos y a partir del 2012, cuando la empresa entra en este frenesí de crecer vía adquisición financiado principalmente por deuda, pues bueno, aquí es donde los inversionistas nos confundimos y también los dueños de las empresas. Pues bueno, esto es una mera percepción y el precio de la acción se multiplicó de 10 pesos hasta 60 pesos. O sea, aquí, y es lo que les quiero compartir, hay una complacencia con el de endeudamiento. Mientras las ventas crezcan, no hay problema, hay que seguirnos endeudando, no hay ningún problema. ¿Cómo le vamos a hacer para pagar? No importa, estamos vendiendo más y descuidamos también la parte de utilidades. De nada sirve vender un montón si no estamos generando utilidades, porque con las utilidades son con lo que pagamos, ¿sí? Entonces, como dicen los gringos, pupu happens, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Pues bueno, la pandemia, ¿sí? Y ahí siempre, cuando hay eventos negativos, truenan todos los excesos o sale, como dice Warren Buffett, cuando la marea baja, nos damos cuenta quién anda traje de baño y quién no. O más bien dicho, quién está preparado o quién no está preparado y lo agarraron en curva. Y vean el desplome del precio de la acción de 50 pesos hacia un mínimo de 15 pesos, o sea, un 75% de la caída. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué? La respuesta que está. Vean, el segundo trimestre, que fue el más afectado de Alsea por este cierre que originó la pandemia, se cayeron las ventas 64%, ¿sí? No puedo hablar del flujo operativo porque tuvo un flujo operativo negativo, es decir, quemó cash, es decir, o sea, 1.745 millones. Vendía 5.151, pero tenía gastos por 6.800. Entonces, ¿de dónde, a dónde se va o qué es lo que financia este flujo operativo negativo o esta utilidad de operación negativa? Pues de algún lado va a salir. Y hay de dos, o en deuda
o los accionistas ponen dinero. Y pues la verdad los invito a que en el segundo trimestre fueran a meterle dinero a un negocio que pues está cerrado, es decir, si tienen, no sé, algún amigo restaurantero y los invita a invertir en el segundo trimestre del año pasado, incluso actualmente, pues no le van a meter. Entonces, la única opción que queda es endeudarse, ¿sí? Y pues bueno, aquí viene lo doloroso, ¿sí? Y es donde de nuevo sale lo negativo de que todo ese sueño de opio en el que se vivía de crecer y crecer y crecer en base a endeudamiento, pues truena, ¿sí? Con este tema de la pandemia hay una fuerte caída en las ventas y en la utilidad de las empresas y pues bueno, oye, si no estoy vendiendo y mi utilidad es muy chiquita, ¿con qué voy a pagar la renta? ¿Con qué pago los sueldos? ¿Con qué pago la luz y el servicio? ¿Con qué pago la deuda? ¿Sí? Y esto es lo más importante, ¿sí? Este y el de abajo no espera, te embarga, ¿sí? Entonces, vean, ¿qué es lo que hizo Alsea? Pues bueno, oye, ¿sabes qué? Empezó a renegociar con sus quitas, con sus renteros. Y dijo, oye, ¿sabes? Todas las locaciones de Starbucks, Domino's Pizza, etcétera. Dice, oye, ¿sabes qué? No me está dando el negocio para pagarte, ¿sí? O sea, o terminamos aquí el contrato y nos agarramos a golpes en el juzgado, o me haces una quita del 50% de la renta, ¿sí? Y aparte, pues hubo un recorte tremendo de personal de Alsea bastante doloroso, tanto en la parte corporativa como a nivel operativo en todas las sucursales, pues hubo un despedidero terrible, ¿sí? Entonces vean cómo es que estos eventos negativos al agarrar endeudada a las empresas, pues conlleva a tomar decisiones bastante dolorosas. O sea, estás destruyendo prácticamente el tejido humano, perdón, el capital humano de la empresa, ¿sí? Además, tus ubicaciones estratégicas que, pues bueno, al final del día el éxito de todas las locaciones de Starbucks, Domino's Pizza, etcétera, pues están en la ubicación y de repente decirle, ¿sabes qué? Al arrendador, pues te entrego un local de super lujo digamos, en Avenida Leones con Rangel Frías, o sea, super prime la ubicación, porque no te puedo pagar. Entonces, pues alguien más, pues, que imagínese que Terry Horton no tenía problemas y pues bueno, se agarra de una mejor locación y pues bueno, esos son todos los efectos negativos que le mencionaba que puede tener el haber abusado de la deuda. ¿Y qué más sucedió? Bueno, con esta caída brutal en las ventas, ya hablamos de 64% y el flujo operativo o utilidad de operación en cash, pues se volvió negativa. Oye, pues de aquí tienes que pagar intereses, tienes que amortizar deudas, tienes que invertir en el negocio y tienes que pagarle a Hacienda, ¿sí? Y Hacienda no te va a esperar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando las empresas piden prestados, se establecen ciertas garantías. Es como si cuando ustedes sacan un préstamo bancario contra una prenda, pues pueden dejar una casa en garantía. Entonces, usualmente son 2-1 en el caso si se deja garantía hipotecaria al banco de 2 veces a 1, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué sucede si de repente debes 2 millones de pesos y el valor de la casa es 4? Pues estás cumpliendo 4 entre 2, pues estás cumpliendo 2 veces la garantía. Pero ¿qué pasa si pues el mercado inmobiliario se desploma como actualmente en Nuevo León y cae un 30-35%? Pues bueno, ya ahí ya no estás cumpliendo las condiciones que te puso el banco. ¿Por qué? Porque tu casa ya está evaluada en casi 2.800.000, entre 2 millones de deuda. Vean, el valor de la casa baja, ¿sí? Pero la deuda se mantiene constante. Entonces, ya caes en un nivel de 1.4 veces y el banco te dice, oye, o pagas la deuda o te embargo la casa, ¿sí? Y en el caso de las empresas, estas condiciones se llaman covenants, ¿sí? Usualmente es un ratio de cobertura, es decir, la deuda neta, es decir, los pasivos financieros de la empresa, los préstamos bancarios divididos entre el flujo operativo o la utilidad operativa que genera un negocio, cuántas veces se cubre, ¿sí? Usualmente las condiciones que ponen los bancos es 3.7 veces, ¿sí? Si te pasas de 3.7 veces,
el banco te puede exigir de manera inmediata el pago de la deuda. ¿Y cómo le vas a hacer para pagar? Si de repente, para empezar, aunque fueran condiciones normales, pues no puedes salir a liquidar tu negocio para pagar que mañana te caiga el banco y dice, ¿sabes qué? Habías contratado un crédito a 20 años, pero incumpliste en los covenants, me tienes que pagar ese dinero, no importa que hayamos firmado a 20 años. Entonces, ¿de dónde van a sacar ¿de dónde va a sacar el dinero para pagar eso? ¿Sí? Pues aquí es donde vienen todas estas complicaciones. En el caso de Alsea, vean, con la caída esa del flujo operativo de un nivel de 3.7 veces, que es pues bastante endeudadón, pues se le subió a 7.2 veces. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí tardabas casi 4 años en pagar la deuda, que es lo que te daba el chance el banco con tu flujo operativo, y de repente se te sube a 7.2 veces. Ahí el banco mañana está, si ocurre esto, mañana te está hablando por teléfono y cáete con el dinero. ¿Y cómo le haces? Pues bueno, ahí es donde se generan la insolvencia o la falta de capacidad de pago de las empresas, lo cual le digo un tema bastante doloroso, que es el concurso mercantil, ¿sí? Y el concurso mercantil es irse a juzgados, te protege la ley, no, los acreedores no pueden, digamos, tomar, hacer uso de los activos, ¿sí? Entonces, pues bueno, eh, eh, pues no es posible eso, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Permítame. ¿Qué es lo que hizo Alsea para enfrentar los efectos negativos de la pandemia? Pues ya hablamos de las medidas dolorosas. Número uno, en la parte operativa, negociación con arrendadores para disminuir renta. Y es usualmente lo que ha ocurrido en el sector restaurantero y el sector minorista o retail, ¿sí? ¿Qué más? Pues vas a reevaluar los contratos con proveedores, es decir, en lugar de pagarte a 30 días, pues no te puedo pagar, no está dando el negocio. Dame 90 días o si bien te va 150 días para pagar. Entonces, eso es otro tema doloroso. Y lo más doloroso es el tema de recorte de personal, ¿sí? O sea, porque pierdes tu capital humano y volver a crecer, pues ya se te hace más difícil porque en la época buena, pues la curva de aprendizaje cuando ya empiezas a volver a contratar, pues te alenta tu crecimiento. Y en la parte financiera, ¿qué es lo que hizo ASEA? Pues como dicen ahí, debo no niego, pago no tengo, si quieres embárgame y a ver banco qué tan bueno eres para administrar cafeterías y pizzerías, y pues el banco dice, oye, ¿sabes qué? Pues no por ahí la cosa, nos sentamos, platicamos y pues bueno, ocurre la renegociación de la deuda o reestructura financiera, que igual son procesos dolorosos y muy largos en los cuales los bancos se sientan a negociar con sus deudores para decir, oye, pues bueno, llega el deudor y dice, este es mi plan de negocios, esta es mi capacidad de pago, no te puedo pagar las tasas de interés que me estás cobrando, no te puedo pagar en el tiempo que habíamos firmado, pues ni modo, me tienes que bajar la tasa de interés, me tienes que alargar el proceso de crédito y pues bueno, ahí hay un estira y afloja, el banco acepta, pero dice, ahí están las condiciones. Tienes que despedir al 30 o 40% de tu planta y tienes que recortar tus gastos operativos un 20% y tu margen de rentabilidad lo tienes que subir de 15 a 20%. Y los que trabajan en negocios, pues eso es una tarea titánica, ¿sí? Entonces, también es un proceso doloroso, ¿sí? Porque hay recorte personal, las empresas no pueden invertir a lo que debían invertir de manera normal para crecer. Entonces, todo esto ya hablamos por el tema del abuso de la deuda, ¿sí? Parezco abuelito, pero también esta plática quiero que lo trasladen al ámbito personal. Y pues bueno, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, cualquier duda que tengan, adelante. Y es, como les comentaba, es el proceso más enriquecedor esto de preguntas y respuestas. Por supuesto, maestro. Igual antes de entrar a lo que es la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría nada más mencionarles a todos que pues nos gustaría invitarlos a lo que es el curso de estrategias financieras para las empresas, un enfoque en épocas complejas, que estaremos
que estaremos impartiendo a nivel Monterrey, bueno, que usted estará impartiendo, maestro. Claro que Y sí. pues sí, les estaremos enviando más información al finalizar esta sesión y también pues que sea el día de mañana, si tienen interés, nos pueden contactar en el correo por el que les vamos a enviar información. Y bueno, ya, aquí tenemos ya unas preguntas. La primera es de cómo manejas el endeudamiento si la empresa se maneja a través de flujos de efectivo. Bueno, pues tienes que cuidar, o sea, es bien sencillo, determinas el ratio deuda neta sobre EBITDA al que platicábamos, ¿sí? Lo importante es flujo operativo y bueno, del flujo operativo me voy un poquito para lo que es la teoría básica de dónde viene el flujo operativo, pues lo que hace el negocio. Imagínense una tortillería es comprar el maíz, molerlo, ponerle agua, venderlo a los clientes, cobrar y bueno, a eso pues hay que restarle el maíz, hay que restarle la luz, la electricidad, la renta, etcétera, y ya se llega al flujo operativo, ¿sí? Como la canción de la Bartola y de cada peso ahí te van 5 centavos, pues bueno, esos 5 centavos o la utilidad bruta o la utilidad de operación es lo que te queda para pagar, número uno, intereses, que son los compromisos financieros ineludibles. Dos, el tema del flujo de inversión que viene siendo el que le llaman elegantemente el CAPEX, que viene siendo, en el caso de la tortillería, ya sabes que pues necesito comprar 2 máquinas cada año. ¿Por qué? Porque de las 10 pues su vida útil es 5, entonces tengo que renovar cada año maquinaria, ¿sí? Entonces de ahí del flujo operativo tiene que salir para pagar eso y pues bueno, para pagarle a Lolita, es decir, Hacienda, ¿sí? Entonces es muy importante el tema de flujo efectivo. ¿Por qué? Porque vean, todo esto hay que considerarlo porque de ahí va a salir para pagar intereses y amortizar deuda. Ya, muchas gracias, maestro. Aquí otra pregunta que nos hicieron. ¿Cómo realizas consolidados financieros que ayudan a la empresa? ¿Perdón? ¿Cómo realizas consolidados financieros que ayuden a la empresa? Ay, no, la verdad no entendí la pregunta. ¿Te refieres a consolidación de estados financieros o de contabilidad? O no, no entendí el tema de consolidado. Si puede ser un poquito más específico, por favor. Sí, de contabilidad. Ah, ¿cómo, perdón? La pregunta era Este, ¿Cómo realizas consolidados financieros que ayudan a la empresa? Consolidados de contabilidad, creo que a eso se refiere ay, caray. Bueno, o sea, consolidación de estado financiero, pues bueno, o sea, lo que haces es, tienes, pues, una empresa, no sé, es lo que ocurre normalmente, por ejemplo, Alsea tiene 3 subempresas. Uno es operadora de restaurantes, que es una subsidiaria, otra es, Día distribuidora de alimentos y una tercera que es una empresa, digamos, de prestación de servicio. Entonces, consolidas no es más que sumar esas tres empresas, eliminar las deudas intercompañía y pues bueno, llegas a nivel consolidado. Y aquí, volviendo al tema de lo que hemos platicado de deuda, pues no se vale que tengas, digamos, 3 empresas en las cuales tengas una empresa súper sana y 2 empresas súper endeudadas y esa empresa sana a nivel consolidado esté subsidiando a las otras empresas. Lo ocurre normalmente el caso del ALA, que pues bueno, tiene una operación bastante rentable, exitosa aquí en México, pero pues tiene una terrible operación en Brasil y pues bueno, la deuda está concentrada en Brasil. Entonces, digamos, ese proceso de consolidación lo que permite es que no exista el proceso de selección natural, es decir, los buenos terminan financiando a los malos o dinero bueno se va a dinero malo. por supuesto. Bueno, muchas gracias, maestro. Aquí va la siguiente pregunta. Ajá. ¿Cuál es el futuro inmediato de las pymes después de la pandemia? ¿Cuáles serían las estrategias a implementar? Del tema de finanzas, ¿qué es lo que se ve? Deben de ser empresas ligeras en activos. Y digo, este tema es maravilloso y da para mucho. ¿Qué es de empresas ligeras para activos? Voy a hacer el caso de los restaurantes y les recomiendo que lean mucho acerca de las dark kitchen o las ghost kitchen. O sea, ¿qué quiere decir? Oye, para montar un restaurante, aunque sea el restaurante más moderado, pues bueno, le tienes que invertir al menos 2 millones de pesos en el local,
más otro millón, 1,5 millones en la cocina, más el mobiliario, ya se te hace 4 millones de pesos. O sea, esa es una empresa pesada en activos, ¿sí? Entonces, el futuro de las pymes, ¿qué tienen que hacer? Primero, empresas ligeras de activos. O sea, pues, ¿sabes qué? Vamos a sacrificar un poquito de margen y nos vamos a volver un dark kitchen. ¿Qué es el dark kitchen? Sabes que si tu negocio es vender comida, a mí no me importa pues ofrecerla en delivery, ¿sí? Aunque la rentabilidad sea muy poquito, pero no me estoy tronando los dedos para recuperar la inversión en el local, para pues pagarle al proveedor de esa cocina maravillosa, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que para el futuro de las pymes? Es el tema de empresas ligeras en activos, ¿sí? Uso explosivo en el tema digital, o sea, aprovechar todos los canales digitales para comercializar sus productos. Este, y pues bueno, ser muy conscientes en el tema de que esto mismo que le estoy diciendo de que después de la pandemia se van a generar empresas ligeras en activos, pues bueno, eso hace que aumente la competencia. ¿Por qué? Porque pues cualquiera puede poner un restaurante, o sea, puede ir a rentar un espacio en un dark kitchen por 10, 15 mil pesos y pues bueno, se dedica a hacer hamburguesas, pero Pedro hace lo mismo, Juan hace lo mismo, María hace lo mismo y es un competidero brutal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, vea, o sea, el éxito o fracaso, que la tasa de fracaso hoy por hoy de las pymes es bastante alta, incluso pues se va a ampliar más. O sea, ¿por qué? Porque al haber una gran cantidad de competencia, los márgenes se van a contraer bastante y los que no sean disciplinados en el control de sus gastos, pues no les va a salir el negocio. Entonces, yo creo que sería eso. Número uno, empresa ligera en activos. Dos, empresas basadas en plataformas tecnológicas. Y tres, ser muy cuidadoso en temas de rentabilidad porque la competencia va a estar brutal. Ya, por supuesto. Muchas gracias. Aquí la siguiente pregunta. ¿Cómo enfrentamos el reto cuando somos el proveedor, al que los clientes deben y no pueden pagar? Si el flujo de efectivo es el principal problema para dar continuidad a los servicios, que ya de por sí se ven disminuidos. Híjole, o sea, ahí, ¿qué te puedo decir? Si tienes la ventaja de ser proveedor y una empresa, si eres una pyme y eres proveedor y una empresa como Soriana o una de las empresas de estas triple A de las grandototas, pues bueno, te puedes acercar en lugar de esperarte los 150 días para generar cobranza, pues te puedes acercar a los bancos a hacer pues, el tema de factoraje, ¿sí? Es decir, les venden la factura y generas liquidez y le empiezas a dar vuelta al dinero, le pagas a tus proveedores, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué es lo que haces? Anticipas la recuperación de la cartera. Eso es si tienes una empresa muy grande. Para el caso de que si tus clientes pues son igual que tu pyme, pues es un escenario un poquito complicado, debes de ser súper eficiente en el manejo de cobranza, tienes que tener un equipo de cobranza relacionado, estar pegado a tu equipo de tesorería para que pues el de tesorería estarle picando y picando piedra con el de cobranza que cobre, porque pues si no cobra va a tronar el negocio. Entonces, está un poquito retador para las pymes porque se hace un efecto cadena, o sea, tu cliente no te puede pagar y tú no le puedes pagar a tu proveedor y así se va. Y digamos, desgraciadamente aquí en México el gobierno no instituyó como el resto del mundo el rompimiento de ese efecto negativo que, o sea, en Estados Unidos, pues el gobierno lanzó líneas de crédito con condiciones bastante suaves para una gran cantidad de pymes, o sea, es una cantidad brutal lo que hubo en Estados Unidos. Aquí en el caso de México, no. De nuevo, tienes que ser bien eficiente en el tema de cobranza y tienes que tener, eso sí, un pero muy buen abogado, porque ni modo, vas a tener que irte a la brava y recuperar el dinero. Ya, por supuesto, igual. La siguiente pregunta. En el caso de la aviación privada, ¿alguna recomendación? ¿De cuál, perdón? En el caso de la aviación privada, ¿sí hay alguna recomendación? ¿En qué sentido? Ah, eh,
Igual podemos pasar a la que sigue Sí, pasamos a la siguiente. Sí, y sí, igual revisar, usted nos envía un correo electrónico y le contestamos, sí, para no atorar. por supuesto. La siguiente es, ¿qué recomendación le das a una empresa turística con esta crisis? Ay, cara, híjoles, o sea, este, pues hay de dos, o sea, una no se puede, incrementar ingresos no puedes, ¿por qué? Porque no da el negocio, ¿sí? Y ni modo, te tienes que hacer chiquita, para sobrevivir te tienes que hacer chiquita y tienes que, híjole, si eres un hotel, un pequeño hotelito o algún prestador de servicios, restaurantes o algo así que depende del turismo, te tienes que hacer chiquito, o sea, tienes que hacer tus gastos fijos, los tienes que hacer súper, 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 súper chiquitos, o sea, híjoles, y es un tema muy doloroso, pero la única forma de hacerlo es recortando personal. No hay otra forma, o sea, ¿qué más costo puedes bajar? Recortas personal y te sientas a negociar con tu rentero, que pues es una buena parte de tus gastos y dices, ¿sabes qué? Pues renegociamos la renta. Y ahora, si eres un hotel, pues, o sea, ¿qué es? Ni modo, o sea, trata de ser bastante eficiente en el manejo de tu presupuesto de mantenimiento y mantener al mínimo la nómina, ¿sí? O sea, tener cerradas eh, cuatro quintas partes del hotel, ni modo, y nada más tener un 20% abierto, que es lo que te permite actualmente, o a lo que ha caído, vean, en tema muy interesante, o sea, en el verano se recuperó el turismo bastante fuerte, llegó diciembre, pum, se cayó, o sea, ahorita en Cancún, que pues es el tema de referencia, imagínense, si en Cancún está el 23%, imagínense el resto de otros destinos, y pues lo que están haciendo los hoteles es por eso la forma en que están estructurados los hoteles de vía outsourcing, o sea, están recortando a muchísimo personal y nada más están atendiendo a una pequeña área del hotel para que no sea costoso el mantenimiento. Ya, por supuesto. Bueno, igual, ya es la última pregunta que tenemos aquí. Ajá. Igual no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta para finalizar o si ya podemos continuar con lo que es cerrar la sesión y agradecerle a todos y a todas. Y si hay alguien con más, bienvenido, ya sé, pues, por ahora 5 o 10 minutitos, no, yo no tengo ningún problema, o sea, a mí me encanta esto de dar clases y pues si tienen alguien una duda, pues los invito a plantear. Sí, por supuesto. ¿No? No hay ningún valiente o valienta. No, pues todavía no nos llega ninguna otra pregunta, pero igualmente, no sé, usted mencionó, maestro, que le pueden contactar Ah, claro. o... Claro que sí. Vean, digamos por temas de institucionalidad, porque si hacen el favor de dirigir las preguntas a Bruno y Sí, Bruno, si nos puedes apoyar con tu correo electrónico y con mucho gusto yo se las contesto a través de Bruno. Digo, para mantener el caos institucional de esto. sí, por supuesto, igual, pueden enviar cualquier pregunta o duda que tengan aquí a mi correo electrónico, que es el de atención @iberomti.mx. Lo voy a estar compartiendo en el chat. Igualmente, como les mencioné, les vamos a enviar lo que es la información del curso. Este va a ser a través del correo de mi compañera Santa y voy a estar copiado. Por si tienen alguna pregunta, me pueden contactar. Ya les comparto aquí lo que es mi correo. Y yo me aseguraré de pasarle las preguntas, maestro, en caso pues ya hicieron una nueva pregunta. No sé si quieran, Sí, claro, adelante, si adelante. la quiera responder. Esta última pregunta es, si quiero dar consultoría financiera a dueños de negocios que principalmente, ¿qué datos pedirles principalmente? ¿Y qué resultados principales indicarle que puede mejorar? Perdón, otra vez, no, no, no. Sí, la pregunta es, si quiero dar consultoría financiera a dueños de negocios, Ajá. ¿qué principales datos les debería de pedir? ¿Y qué resultados principales indicarles que son los que pueden mejorar? Ah, pues, bueno, digo, primero tienen que hacer el approach con la empresa pues venderle sus servicios. Es todo un proceso el tema de consultoría.
Y bueno, como cualquier persona, las empresas también son muy celosas con pues, con el compartir la información. Entonces, pues primero tienes que entrar a la casa, ¿sí? Entonces, ya entrando a la casa, y si te permiten, oye, muy, muy selectivamente le vas pidiendo información, porque dice, dame tu balance general y tu estado de resultados, no te lo van a dar, o sea, pero pues vas, hay ciertos truquitos ahí donde tú vas, le pides esto, aquello y vas construyendo ahí un estado financiero. Pero bueno, si te llama la atención el tema de consultoría, pues trata de construir un estado financiero y un balance general, un estado de resultados. Y en función a eso, pues bueno, de ahí es donde detectas todas las áreas de oportunidades que tiene la empresa. O sea, hacer un diagnóstico financiero para ver fortalezas y debilidades de la empresa y pues bueno, ¿qué sugieren para repuntar esos puntos flacos de las empresas y cómo explotar esas fortalezas para que te ayuden pues a enfrentar de mejor forma la crisis? Y, pues bueno, eso lo vamos a ver en el curso, entonces están cordialmente invitados ahí. Sí, por supuesto. Igual, pues muchas gracias, maestro, y muchas gracias a todos los que entraron para participar. Y pues sí, les vamos a enviar la información del curso y ya pues estamos dando por terminada la sesión del webinario. No sé si tenga alguna palabra de cierre, maestro, o si ya. Ah, no, pues nada más de nuevo invitarlos a todos al curso, va a estar padrísimo, o sea, es análisis financiero para los que están en contabilidad, es explotarle toda la información financiera para tomar decisiones. Creo que ahí hay un área de oportunidad para los departamentos de contabilidad pura, no tienen idea que están sentados sobre un tesoro, o sea, ahí son los Master of the Universe de la empresa, o sea, tienen toda la información de la empresa y tienen ustedes toda la capacidad para generar reportes o generar ya análisis o para tomar decisiones. Entonces, digo, se ve eso también, ya estrategias muy puntuales para el término de cómo armar la estructura financiera óptima de la empresa en función de los ingresos y flujo de la empresa. Pues vemos cómo los distintos tipos de empresas y cómo hacer para navegar en esos ciclos de expansión y de recesión económica, la importancia de la diversificación de negocios, cómo te puede ayudar a enfrentar de mejor forma eventos complicados actuales. Y pues bueno, ahí ya Bruno también les hará llegar información. Eso es lo que es el curso. Y digo, aparte del material que está padrísimo y el contenido, pues bueno, tenemos también invitados de Big Company, o sea, de empresas grandototas de aquí de México, del área de relación con inversionistas y de tesorería, para que nos platiquen también el término de cómo le hicieron para enfrentar la situación actual ahorita del COVID. O sea, es gente del área de finanzas y creo que les va a servir bastante a ustedes para que vayan tomando ideas en eso. Y pues bueno, Por vemos, supuesto. es Bueno, si me permites ahí tantito, o sea, es un curso 100%, vemos 5 o 10% de teoría y el 90% es práctico, o sea, es muy dinámico. Y pues bueno, cualquier por supuesto. información a través Bueno, pues de muchas Bruno. gracias, maestro. Claro, muchas gracias a ustedes. Sí, Muchas gracias a todos los participantes por hacernos el favor de escucharnos. Y pues bueno, bienvenidos a Liber. sí. Muchas gracias y es un honor tenerlo aquí, maestro. Igual es un honor tener a todos los participantes y los que están conectados y participando con preguntas y todo. Bueno, pues ya se da por cerrada la sesión y les estaríamos enviando la información. Ok, perfecto. Gracias.